Hace un par de meses me ha tocado escribir este libro, donde decía, entre otras cosas, que muchos paraguayos se han enamorado de sus captores. Viven secuestrados en un presente miserable y en un futuro inexistente. Creen ser depositarios del afecto de sus líderes, que los alquilan por unos denarios de ocasión para crucificarlos finalmente todos los días del año. El título del libro es No da más, y sobre estos temas que tienen que ver sobre el lugar que ocupan los gestos y las actitudes de los ciudadanos, de aquellos que les importa y que les interesa lo común, vamos a hablar esta noche. Los griegos llamaban illotas o idiotas en nuestra concepción actual a aquellos que estaban desenganchados de la realidad en la que vivían. Los romanos antepusieron el concepto de civitas o del ciudadano, aquel que sí le importaba lo público, que trascendiera y que impactara en la vida de cada uno de los habitantes. Esta noche hablaremos con 4 voces que entienden y comprenden esto desde el testimonio personal, desde las actitudes grupales y fundamentalmente desde una reflexión que nos permita entender este proceso de cambios tan profundo que vive el país y del que no tenemos una noción exacta hacia dónde nos conduce. Esta triple crisis que pasa el país de identidad, de valores y de destino serán abordados en un momento importante también de la historia. Hace 500 años, un monje católico que no tenía la mínima intención de dividir su iglesia había hecho una pregunta de carácter ético, si era realmente correcto seguir vendiendo indulgencias. Aquello le significó la pérdida de la cátedra en la Universidad Alemana de Wittenberg. Posteriormente los comulgaron y cuando estaba camino a una sanción todavía mucho mayor, tuvo lo que él llamó una epifanía, el encuentro con Gutenberg, que permitió una transformación tan enorme, el cisma de la Iglesia Católica, el nacimiento de una nueva era que transformó y cambió el mundo hace 500 años. De estas cosas, de los disruptores, de las ideas que cambian, de las personas que transforman, de los que no se contentan con entender que esta es una realidad que no puede transformarse, de ellos, con ellos, estaremos conversando esta noche aquí en Contexto. Con nosotros esta noche, César Vidal, periodista, autor español. Es un gran placer tenerlo con nosotros esta noche. Es un privilegio para mí estar aquí esta noche. ¿Qué transformó Lutero con aquella pregunta hace 500 años? Bueno, transformó totalmente la sociedad, porque no solamente es que implicó que ese casi monopolio que tenía la Iglesia Católica espiritual desapareció, y eso fue un mensaje de libertad para las conciencias, sino que además liberó una serie de fuerzas que seguramente él mismo no pensó que iba a liberar. Por ejemplo, de pronto el volver a la Biblia implicaba que la gente tenía que aprender a saber leer y escribir, y de manera sorprendente en 1536 en la protestante Ginebra se abría la primera escuela obligatoria, gratuita y universal de la historia, porque se puede ser católico analfabeto y llegar a santo, Fray Martín de Porres sin ir más lejos, pero no se puede ser protestante y analfabeto, y eso marcó una enorme diferencia. Si pudiéramos entender ese mundo de hace 500 años, lo de Lutero no era solamente una pregunta sin ninguna trascendencia, era una pregunta ética, moral, transformadora, disruptora. ¿Qué es lo que a Lutero no le gustaba? Bueno, a Lutero lo que le preocupaba es que de pronto llegaban penitentes a su confesionario que le decían: mire, Fray Martín, yo quisiera sacar a la tía Gertrudis del purgatorio, pero si pago la bula de indulgencias, ¿de qué come mi familia el resto del año? O mire, Fray Martín, yo quisiera sacar a mi hermano Hansel del purgatorio, pero entonces, ¿con qué nos calzamos el resto del año? Y Lutero dice, bueno, si efectivamente el Papa tiene el poder de sacar a la gente del purgatorio, ¿por qué no la saca gratuitamente y por amor, en vez de mediante un pago que se ejecuta al comprar la bula de indulgencias? A partir de ahí vino todo rodado. César, ¿por qué los políticos tardan tanto en entender que estaban ante un cambio de era? Porque los políticos, entre otras cosas, querían conservar esa era. Algunos se dieron cuenta, por ejemplo, Tomás Moro, que injustamente tiene muy buena prensa gracias a Hollywood, fue el que se dio cuenta de que se acababa la Edad Media. Él fue inquisidor, él torturó a herejes, ordenó su ejecución, y en sus cartas aparece que él se daba cuenta de que la Edad Media terminaba, venía un periodo de libertad, y eso le angustió enormemente. Otros no se dieron cuenta. Octavio Paz, en su libro El laberinto de la soledad, dice, lamentablemente,
a América llegaron los contrarreformistas y no los reformistas. Es cierto, y eso significó muchas cosas. Por ejemplo, significó que cuando a inicios del siglo XIX Hispanoamérica se libera del Imperio Español, el índice de alfabetización no llega al 10%. Pasaba lo mismo en España, no es que los trataran peor a este lado, es que era lo que sucedía en la España de la Contrarreforma. Cuando los padres peregrinos del Mayflower, a mediados del siglo XVII, llegan a las Indias Occidentales, lo que ahora es Estados Unidos, más del 80% de los varones sabía leer y escribir, más del 70% de las mujeres sabía leer y escribir. Ahí hay una brecha de educación que no hemos conseguido superar. La Inquisición y los inquisidores, ¿qué reflejaron en el pensamiento nuestro? ¿Qué es lo que dejó como herencia ese periodo oscuro de nuestra historia? Pues dejó mucho y además muy malo, porque los propios manuales de inquisidores insistían en que ellos no pretendían redimir al pecador o reeducarlo, lo que pretendían era sembrar el terror, y así aparece en los manuales de inquisidores. ¿Eso qué creó? Creó una sociedad en la que el uso del terror se consideraba legítimo para mantener el orden social. Eso creó una sociedad de la infamia y de la delación que ha llegado hasta el día de hoy. Eso creó una sociedad en la que, por ejemplo, en la España del siglo XVIII, que todavía era esta parte del mundo, no se podía enseñar en la universidad a Isaac Newton o a Francis Bacon, porque a pesar de ser los grandes científicos de los siglos anteriores, eran herejes y por lo tanto estaban excluidos. ¿Que les colgaran el San Benito y haciéndolo cruzar en la plaza pública? Bueno, eso sigue siendo real. Nosotros seguimos manteniendo una cultura en la que colgamos el San Benito o las palabras mordazas sobre las personas e intentamos inmovilizarlas e infamarlas socialmente. Es algo que lamentablemente sigue formando parte de nuestra cultura. Esta sociedad que dice que está cambiando tan profundamente, ¿se encuentra ante qué reto de tipo moral? Si Lutero estuviera entre nosotros, ¿qué preguntaría? Si Lutero estuviera entre nosotros en estos momentos, habría cuestiones que no aceptaría, le seguiría molestando que hubiera predicadores que siguieran afirmando, como Johann Stechel en su época, que cuando la moneda cae en el platillo, el alma vuela hacia el purgatorio. Los estafadores espirituales no han cambiado en medio milenio, no han cambiado en 500 años. A Lutero le seguiría molestando que en vez de ir directamente a la Biblia, la gente pretendiera imponer una autoridad espiritual de la que se han autoinvestido, con la que se han de alguna manera galardonado a sí mismos. Y a Lutero le irritaría que en vez de ser el centro de la vida espiritual del cristianismo, Cristo, Jesús, fuera cualquier otro tipo de maestro o cualquier otro de personaje terrenal. Usted viene de una España que ha aportado notables nombres a lo religioso, especialmente al mundo católico, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, pero algunos dicen España ha perdido el alma. ¿En qué estado o en qué estadio moral se encuentra su país? Bueno, España seguramente está pasando una de esas épocas que han descrito filósofos españoles como la España sin pulso. No es la primera vez que ha sucedido. España se ha quedado sin pulso en varias ocasiones a lo largo de la historia. En estos momentos es una España sin pulso. ¿Por qué es una España sin pulso? Porque la democracia como tal no existe, aunque formalmente siga habiendo elecciones y partidos políticos y parlamento, sino que en realidad es una inmensa bestia que se dedica a robar y a vaciar a los ciudadanos para mantener a unas élites privilegiadas, a unas castas privilegiadas. Y como aún así, aun vaciando los bolsillos de los ciudadanos, no se puede mantener a la bestia, el país está endeudado en más del 100% de su Producto Interior Bruto y tiene un déficit que no consigue amaestrar, y el ministro de Hacienda continuamente piensa en nuevas maneras de despojar a los ciudadanos del fruto de su trabajo. En muchos de nuestros países hay un gran predicamento de lo religioso, pero sin embargo estamos rodeados de esta hidra que se llama la corrupción, que rodea que el accionar público y político. Hay gente que puede alzar un santo o una virgen y sin embargo robarse las ilusiones de la gente todos los días. Eso viene ¿Por qué también... no hemos sido suficientemente capaces para explicar la tremenda incoherencia de este tipo de comportamientos? No es incoherente, es coherente. ¿Por qué? Es coherente porque, de hecho, la visión de la contrarreforma, que es de la que deriva la nación de la que yo vengo y esta nación, considera que son pecados veniales, pecadillos, faltas de poca importancia, la mentira y el hurto.
a diferencia de la visión reformada que considera que la mentira y el hurto son pecados muy graves. Como la mentira y el hurto tienen poca importancia en nuestra visión contrarreformista, a lo largo de más de 30 años en que yo he estudiado con pasión la historia de Hispanoamérica, no he conseguido encontrar un solo político cuya carrera terminara porque mentía. Es más, seguimos votando a los políticos que nos mienten y sabemos que nos mienten. Y el hurto, que es algo que, por no ofender a nadie aquí en Paraguay, por hablar de España, significa que la gente se lleva las toallas de los hoteles y las enfermeras se llevan el alcohol y se llevan el algodón y las gasas de los hospitales, etcétera, etcétera, pues eso que en pequeña escala es así cuando estamos hablando de un concejal, de un alcalde, de un ministro, de un presidente de gobierno, que lo que tiene delante no es un frasco de alcohol, sino un presupuesto entero, efectivamente conduce a la corrupción. La corrupción forma parte de nuestra cultura. César, tenemos una carencia de evangelización, los católicos, los latinoamericanos, porque la Biblia dice, la verdad os hará libre, y usted dice que estamos enamorados de la mentira. Bueno, y estamos enamorados de la esclavitud, a diferencia de lo que es la mentalidad de la Reforma, que vuelve a la Biblia, que cree en la supremacía de la ley, en el poder limitado, en desconfiar del poder político, porque cuando se concentra el poder político siempre vamos al despotismo y siempre vamos a la tiranía. En el mundo de la contrarreforma creemos en salvadores providenciales. A veces se llaman Augusto Pinochet y otras Hugo Chávez. A veces es Fidel Castro y a veces es Videla. Pero seguimos creyendo que al final las sociedades salen adelante porque aparece un nuevo conquistador, un nuevo caudillo, un nuevo salvador. ¿Qué nos falta aprender? Nos falta aprender lo que dice la Biblia en todos los sentidos, pero la Biblia, por ejemplo, muestra, y esto se ve en la correspondencia de los padres fundadores de Estados Unidos, que el poder tiene que controlarse, porque el ser humano tiende hacia el mal. Es desagradable, es antipático reconocerlo, pero es verdad. Usted eligió vivir en Miami y Estados Unidos está en una profunda crisis también. Está en una profunda crisis, pero las bases son mucho más sólidas. Todavía el norteamericano desconfía del establishment. Seguramente no se puede entender la victoria de Donald Trump, que yo empecé a anunciar en septiembre del año pasado, porque el norteamericano desconfía del establishment, sigue creyendo en la libertad individual frente a fuerzas que se oponen a ella, y seguramente hubiera votado a otro candidato anti-establishment si hubiera sido mejor que Donald Trump. ¿Qué es lo que no funciona en esta democracia? Porque hay tantos descontentos, tantos disruptores, tanta gente que dice este sistema no anda, y hay algunos que tienen tremendas nostalgias autoritarias. Porque no es democracia, es decir, no existe una separación de poderes, no existe una justicia independiente, no existe una supremacía de la ley. Cualquiera que estudie, por ejemplo, en Paraguay cómo funciona el sistema judicial, se da cuenta de que los jueces no son independientes, los jueces son nombrados por los partidos políticos. Y si al final el poder legislativo o el poder ejecutivo decide quién es el poder judicial, ¿cómo va a ser el poder judicial independiente? Es lo mismo que pasa en España, por otra parte. De modo que una democracia en la que no existe una separación de poderes, en que el poder no está limitado, en que los poderes no se frenan y contrapesan entre sí, como decían los padres fundadores de Estados Unidos, no es una democracia, es otra cosa distinta. Quizá un régimen de libertades, pero no es una democracia. Esto ha significado también un aumento extraordinario de gente pobre. ¿Qué es la pobreza desde su punto de vista? Bueno, ¿es un problema ético? ¿Es una cuestión económica? Yo creo que es una cuestión de cultura. Finalmente hay países que son pobres materialmente, pero enormemente prósperos. Pensemos en Suiza, pensemos en Holanda, por ejemplo, países reformados todos ellos, y países que son extraordinariamente ricos en cuanto al país, pensemos en Argentina, pensemos en Brasil o en México, que sin embargo tienen una cultura que no puede aprovechar esa pobreza porque es una cultura de corrupción política, de despotismo político e incluso de falta de una cultura del trabajo y financiera como la que trajo la Reforma. Usted viene de una Europa atormentada por la cuestión de la migración, por la cantidad de musulmanes que viven en su territorio, por los atentados terroristas en su país, en Atocha y recientemente en las Ramblas de Barcelona. ¿Qué es lo que tenemos que leer detrás de todo esto? Bueno, tenemos que leer que Europa ha decidido suicidarse y lo va a conseguir. ¿Suicidarse? Yo creo que es algo que es indiscutible, es decir, Europa que ha estado muy autosatisfecha de lo que ha conseguido, yo creo que con bastante razón desde la Segunda Guerra Mundial para acá, al mismo tiempo ha olvidado aquel dicho de Edmund Burke de que la libertad depende de la eterna vigilancia, de que la libertad es algo que hay que volver a ganar cada día. Y en ese sentido, Europa ha bajado la guardia, ha decidido que no merece la pena defenderse,
estadounidense, ha decidido que una bandera como la de la multiculturalidad es más importante que la de la defensa de la democracia y va a perecer demográficamente. En una España donde los españoles se multiplican con una tasa del 1,1 y los musulmanes que vienen del norte de África se multiplican con una tasa del 8,1, no hay que ser un gran matemático para darse cuenta de que estamos condenados quizá en menos de una generación. Oriana Fallaci había escrito algo sobre eso Cierto, y cierto. recibió la furia de mucha gente que terminó muriendo en Nueva York. Bueno, pero esto es algo que suele suceder cuando uno dice la verdad, se llame Martín Lutero o Oriana Fallaci. Es decir, en última instancia mucha gente no quiere oír la realidad, pero la realidad es innegable. La Suecia que yo conocí en mi juventud, que era el modelo maravilloso de democracia y de conquista social, está a punto de convertirse en un estado no viable, donde hay barriadas enteras de las grandes ciudades en que ya la policía sueca no se atreve a entrar porque la inmigración islámica la ha convertido en su coto particular. Usted ha escrito sobre personajes como Bin Laden. ¿Qué representa él? ¿Quién es él? Bueno, Bin Laden más allá de su representación corpórea, es un personaje que pertenece a la oligarquía constructora de Arabia Saudí y que en un momento determinado deja de ser un muchacho de clase acomodada para descubrir la revolución en Irán. La revolución iraní es la última revolución del siglo XX, posiblemente la única revolución del siglo XX que sigue irradiando a estas alturas. Y él descubre en Irán que efectivamente el Islam puede ser una fuerza transformadora, marcha a Afganistán a combatir a los soviéticos, recibe la ayuda norteamericana para combatir a los soviéticos y llega a la conclusión de que el Islam puede ser lo que se piensa que fue en alguna época. Lo que viene a continuación es simplemente la consecuencia. Este tema de que Occidente quiere proyectar una forma de vida, una forma cultural, ¿representa la manera más ideal de enfrentar este tipo de sociedades que consideramos atrasadas o es la provocación para esto que llamamos terrorismo? Yo creo que es las dos cosas, es decir, por un lado Occidente seguramente tiene buenas intenciones aspirando a la democracia, pero el problema es que eso es como querer plantar en un momento determinado maíz en un roquedal. La imagen es buena, queremos recoger el maíz, queremos comer el choclo, pero en un roquedal no se puede plantar. Usted también ha escrito sobre el tema de la masonería. Acá mucha gente dice la masonería en Paraguay es muy importante, controla el poder judicial, es casi imposible que algún caso vaya adelante si no se es parte de esta sociedad secreta. ¿Qué son los masones y qué es la masonería? La masonería es una sociedad secreta, aunque algunos prefieren hablar de sociedad discreta. Históricamente siempre ha sentido pasión por controlar los medios de comunicación, por controlar el poder judicial y por controlar la policía, a veces las Fuerzas Armadas. Y yo recomendaría a la gente, para entender lo que es la masonería, que leyera las constituciones de la logia Lautaro, que era la logia donde se agrupaban los emancipadores de Hispanoamérica, Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, etc. ¿Por qué? Porque en esas constituciones, que son de una sagacidad política tremenda, se dice llegará un momento en que acabará el poder colonial y en la nueva sociedad tenemos que controlar los medios de comunicación. La gente hará lo que digan los medios de comunicación, controlémoslos. Y por supuesto va a haber distintas opciones políticas, controlemos todas. Que los hermanos discutan en público dando la sensación de que no están de acuerdo, que ya se pondrán de acuerdo a las espaldas. El peso en ese sentido sobre Hispanoamérica, más en unas naciones que en otras, ha sido muy fuerte. Posiblemente México sea el país donde el peso ha sido mayor y, como sucede con las sociedades secretas, eso nunca va de la mano de la libertad, porque la libertad siempre implica una transparencia y una luz que no suele ser lo que caracteriza a la masonería. Hay una reivindicación de la idea del amor en la política. De hecho, Adán Cajal escribe un libro llamado El poder y el amor y dice: el poder sin amor es yermo y el amor sin poder es intrascendente. Dos de los grandes referentes a nivel mundial de la política, como el caso de Mahatma Gandhi en la India y Mandela en Sudáfrica, reivindican este concepto. ¿Hay necesidad de volver a poner de moda el amor en el sentido del servicio en la política? Bueno, yo creo que realmente el amor es algo muy serio como para no mezclarlo con la política. Yo me conformo con el hecho de que el Estado jamás entre en derechos inalienables que tengo, como son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que decía Jefferson, o como decía Locke, la vida, la libertad y la propiedad personal. Y en ese sentido no quiero que me quieran, pero me conformo con que me respeten, con que no aplasten mi libertad, con que permitan
limitan el ejercicio de ciertos derechos fundamentales. ¿Cuál es la mayor crisis del Estado democrático? En estos momentos su deslegitimación, es decir, la gente empieza a pensar que las democracias en las que vivimos no son democracias y no están legitimadas, que no representan al pueblo, que no buscan el bien común y que fundamentalmente lo que pretenden es que triunfen ciertas agendas privadas de beneficio de sectores poderosos. Yo creo que eso desgraciadamente es verdad en muchos países, no lo puedo negar en el caso de España como en Hispanoamérica, y entraña un gran peligro, sobre todo en países de herencia contrarreformada, y es el hecho de que vayamos hacia soluciones populistas. El sistema está tan deslegitimado que votemos a Hugo Chávez y vayamos hacia una catástrofe mayor. Usted escribió incluso sobre referentes de la Falange, como Primo de Rivera. ¿Qué podríamos aprender los latinoamericanos de la experiencia de España? Bueno, podríamos aprender mucho porque a fin de cuentas España, en contra de lo que piensan muchos de mis compatriotas, no es la madre patria de Hispanoamérica. España es la hermana de las repúblicas de Hispanoamérica y tenemos una madre común que es la España de la contrarreforma y eso deberíamos aprenderlo. Somos naciones hermanas con una mamá común y lo que tendríamos que aprender es a evitar los defectos de mamá y seguramente a conservar las virtudes que tenemos cada una de las hermanas. Un español que pasó por Paraguay llamado Rafael Barret dijo: Paraguay heredó de España dos de sus peores defectos, la envidia y la inveterada tradición de expulsar a sus mejores hijos. Bueno, supongo que eso lo podrían decir también en otros países de Hispanoamérica. No se sienta especialmente mal por esas palabras. Ahora, detrás de todo eso, ¿qué podemos hacer para superar estos elementos deslegitimadores y volver a tener la pasión por la democracia? ¿O ya la hemos perdido con esto que usted llama la mascarada democrática? No, yo creo que realmente es posible recuperarla si podemos diagnosticar el mal. Es decir, si efectivamente... ¿Y dónde está el mal está fundamentalmente en nuestra cultura. Nuestra cultura es una cultura de venialidad, de pecado venial, del hurto y de la mentira. Nuestra cultura es una cultura donde la educación no tiene especial importancia. Nuestra cultura es una cultura que odia a los mejores y a veces los vomita del suelo patrio. Nuestra cultura es una cultura que en vez de confiar en los esfuerzos colectivos de libertad, cree en los salvadores providenciales y, por supuesto, esos males tenemos que extirparlos. Si llegamos a extirpar esos males, si llegáramos a abrazar una cosmovisión como esa que recuperó la Reforma, tendríamos un futuro más libre y más próspero. ¿Le sorprendió que en casi 2000 años de Iglesia Católica un obispo como Lugo llegara a ser presidente de Paraguay? No, no me sorprendió, porque ha habido hasta arzobispos piratas a lo largo de la historia, por cierto, un español. ¿Por qué no iba a ser un arzobispo presidente del Paraguay? Por último, si pudiéramos mirar en términos optimistas, lo noto extraordinariamente pesimista. Usted ha sido un disruptor en la historia de España también, ¿no? Probablemente si Franco no hubiera muerto, usted hubiera estado preso, porque fue uno de los grandes promotores de la objeción de conciencia en su país. Sin duda, si Franco no hubiera muerto un 20 de noviembre del 75 y hubiera vivido, por ejemplo, hasta el 15 de enero del 76, a mí la noticia de la muerte de Franco me hubiera sorprendido en prisión. Y tengo que decir que no tuve nada que ver con la muerte de Franco, disipemos dudas, pero efectivamente la muerte de Franco evita que yo dé con mis huesos en la cárcel como objetor de conciencia. ¿Por qué decidió ser un objetor de conciencia? Porque yo creo en la no violencia, siguiendo el ejemplo de Jesús, de Gandhi o de Martin Luther King. Creo que hay una enorme fuerza en la no violencia y me parecía absolutamente incompatible con el hecho de entrenarme para matar. Han pasado las décadas y sigo creyendo más que nunca en la no violencia. No creo en una salida, por ejemplo, para la crisis de Venezuela, con jovencitos lanzando cócteles Molotov o con gente que aspira a ser como el dictador de Cuba, aplastando a las masas. Creo en acciones no violentas para acabar con la tiranía. César Vidal, ha sido un placer tenerlo con nosotros esta noche. Ha sido un enorme placer para mí y un honor. César Vidal con nosotros aquí en los estudios, dando un contexto histórico y cultural de dónde estamos. Después de la pausa, Katia González. En el transcurso de los últimos meses nos hemos acostumbrado a una figura femenina llamada Katia González, abogada ella, activista en pro de la justicia, aquello que nos decían en la Facultad de Derecho, que cuando uno tenía un conflicto entre el derecho y la justicia no debería dudar de luchar por la justicia. Katia, ¿qué ha significado? Buenas noches, un gran gusto que esté con nosotros. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te vas y te manifestás en un juzgado, en el Tribunal Electoral? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Benca? Encantada, mira, de compartir contigo en contexto. Y realmente cuesta hablar después del primer bloque, pero ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve? Algo que vos reivindicabas, el amor. El amor a la justicia, el amor a una profesión que tendría que
construir puentes con una ciudadanía que no llega al Poder Judicial por gusto, no llega al Ministerio Público y encuentra, sin embargo, un gran elefante blanco, un gran sepulcro blanqueado de personas que tratan los dramas humanos que se relacionan con la libertad, con los bienes, con los hijos, con la familia, como si fuera un montículo de papel. Y bueno, fundamentalmente eso es lo que hizo que un grupo de personas, porque hay que decirlo, ¿verdad? Yo simplemente soy la punta de lanza y a lo mejor la cala más visible de una lucha que está respaldada por muchos colegas que sienten esta misma desazón que produce un sistema judicial opaco, donde se trafican influencias, en donde el poder político, económico y fáctico puede decidir cómo se inclina la balanza y no el derecho. Y bueno, y eso indigna, eso remueve lo más profundo de uno. ¿Por qué tenemos esta justicia que tenemos? ¿Por falta de valentía, por falta de coraje, por falta de deseo de independencia, de autonomía? ¿Qué le falta a nuestra justicia? ¿Por qué no quiere ser justa? Bueno, es multicausal, ¿verdad? En primer lugar, yo entiendo de que el Poder Judicial nunca le llegó el 89. El Poder Judicial continúa en una dictadura. Es un poder del Estado que no se independizó nunca. Y eso hace, imagínense, hasta hace poco teníamos a un ministro de Corte, Víctor Núñez, que era guardia cárcel en la época de Stroessner. Tenemos a gente que era juez en la época de Stroessner, hoy como ministro de Corte. Entonces, claro que ese pensamiento autoritario continúa muy presente hoy en el Poder Judicial y se está trasladando peligrosamente hoy al Ministerio Público también. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Hay que decir, realmente tenemos una mentalidad autoritaria, no queremos democratizar ni humanizar la justicia y eso es lo que pasa hoy. ¿Por qué no podemos tener un juez moro como en Brasil? Y porque nos falta valentía, nos falta coraje, nos falta amor al país y fundamentalmente no vemos la plusvalía que implica la honestidad y el coraje. O sea que hoy en día tenemos alfombras rojas extendidas para grandes delincuentes de cuello blanco y es como que no constituye, ¿qué voy a hacer yo? Se siente también con una sociedad civil bastante apática, aquel que va a realizar un acto que implique coraje y valentía muchas veces se siente solo. Alguna vez te dijeron que loca estás, ¿no? Sí, y de poetas y de locos todos tenemos un poco, ¿verdad? ¿Y cómo respondes ante eso? A una sociedad como esta, salvajemente conservadora, como diría alguien, ¿cómo respondes a eso? Y respondo que en primer lugar yo reivindico la libertad y esa libertad implica que me puedan juzgar como mejor les da en este momento el corazón. Entonces tenemos que respetar en este país ser una disruptora y encima mujer, ¿verdad? Porque claro que lleva adjetivos calificativos como locura, como una persona que no se adapta al sistema, como una persona que quiere solamente figurar mediáticamente. Imagínense, esta lucha es solamente para salir en la cámara para algunos, ¿verdad? Y realmente esto trae y entraña un trabajo detrás, porque no solamente nosotros protestamos, Benjamín, estamos intentando articular acciones. Hemos sido el único gremio en Paraguay que ha tomado las tapas de diario para que los hechos de corrupción pública no queden simplemente en una crónica periodística. Veo que has hecho también mucho en favor de la transparencia. Terminar con esta opacidad que tenemos, con la ley 5282, que algunos decían, es la gran oportunidad para transformar el Estado paraguayo. ¿Por qué todos, incluido Cartes, habla de la transparencia como uno de sus grandes legados? Pero ¿por qué no vivimos transparentemente? Porque cuando se enciende la luz hay muchas cuestiones que saltan y uno ya no puede, digamos, actuar como se hace con la luz apagada. Hoy tenemos toda una cultura que aprender. La ley de acceso a la información pública sin duda es un logro, pero hoy está tropezando, Benjamín, con una serie de obstáculos, principalmente en el Poder Judicial. Mañana justamente en una reunión con la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, nosotros planteamos la capacitación y sensibilización de jueces de todos los fueros y circunscripciones, porque hoy ellos que están aplicando esa ley a través del mecanismo del amparo, hay muchos jueces conservadores que están rechazando, no sé si por temor o porque se hacen de los tontos, muchas acciones ciudadanas tendientes a digamos, efectivizar esos pedidos que se hacen en las instituciones públicas. ¿Por qué este proceso de selección de mejores jueces o mejores fiscales ha estado signado por el fracaso, por el tremendo descontento de para qué te presentás si nadie te va a elegir? Sos bueno, pero eso no significa ninguna garantía. Hay que tener otras, entre comillas, cualidades para ser escogido
juez o fiscal en este país. ¿Qué es lo que falla en eso? ¿Quién es el que no quiere una justicia libre y autónoma? Los políticos. Los políticos sueñan con el juez propio, con el ministro propio, con el fiscal propio, con un poder judicial al cual puedan manejar, y de hecho que las estadísticas nos dan la razón. Hoy no tenemos prácticamente condenas por hechos de corrupción pública, y eso en parte es la responsabilidad de la sociedad civil. Una sociedad civil muy complaciente, que no se manifiesta, que no se indigna cotidianamente ante este servilismo hoy del Poder Judicial. Y claro que la clase política está muy cómoda con su juez, con su fiscal, con su ministro de corte, con su fiscal general del Estado, porque así el círculo funciona perfecto. Porque finalmente, aunque ingrese una causa de corrupción al Poder Judicial, termina blanqueando a esa persona que cometió un hecho de corrupción pública. Y esa es, digamos, la misión que tenemos desde nuestro gremio, como aquella gota que terminó en algún momento perforando la piedra. Katy, hay un informe de alguna organización internacional, que no recuerdo ahora, que decía que en Paraguay, si cometes un delito, solo tienes 5% de posibilidades de ser procesado y 1% de ser condenado. O sea, tienes 99% de posibilidades de zafar. ¿Cómo podemos llamar a esto una sociedad democrática con estos números? No, en realidad yo tengo mis reservas. Nosotros somos una democracia de cáscara vacía. Sin ciudadanía no hay posibilidad de que esto se convierta en una democracia real. Hoy hay una democracia de papel, Benjamín, y nos corresponde a nosotros llenar de contenido a esa democracia. Es la tercera vez que hablas de falta de ciudadanía. El ciudadano que está viendo este programa de televisión, ¿qué es lo que debe hacer para sentir la democracia como suya, para que deje de ser un idiota y se convierta en un ciudadano? Cada uno de nosotros puede ser el cambio que desea en el círculo que le toca actuar. Pero hay mucha gente que dice, Katia, si yo lo hago pierdo todo. Sí, cierto. Hay temor. ¿Por qué no tenés miedo vos? Porque el miedo paraliza, porque el miedo hace que nos tengamos que resignar y bajar la cabeza. Tal vez en la vida tengo una posición privilegiada que me permite actuar de esa manera. Tengo una familia, un estudio jurídico que me contiene, y eso claro que el escenario es mucho más favorable que aquel del que depende, digamos, su puesto eventualmente tras una denuncia de corrupción. Pero si, Katia, te presentaras a un cargo público, habría un montón de voces diciendo, no, yo no voto por ella. Me gusta lo que hace, es muy valiente, muy corajuda, pero yo no voy a votar por ella. ¿Qué sentís cuando pasa eso o cuando hay esa percepción de que podría pasar? Y que no es a lo mejor el momento todavía, que nosotros tenemos que seguir sembrando, que tenemos que seguir trabajando, que va a llegar un momento en que la gente entienda la importancia del rol que cumplimos en la sociedad, de esta microresistencia que Foucault describía muy bien, ¿verdad? Que es lo que estamos un poco haciendo desde este escenario que nos toca, que la campaña política ya es muy larga, ¿verdad? Porque la gente dice, mira que quiere un cargo público, por eso hace una década entonces que estoy de campaña política. Y bueno, y tal vez no sea mi momento aún, pero eso no nos va a amilanar, porque creemos y estamos convencidos y tenemos esa dosis de perseverancia que hace falta para continuar esto a pesar de los sinsabores. ¿Por qué a la gente no le indigna al corrupto propio, el que vive en su casa, el marido, la esposa, el hijo, el hermano? ¿Por qué tenemos esa conciencia de que la corrupción es siempre del otro, no el que vive cerca de nosotros? Difícil la pregunta, Benja, ¿verdad? Porque realmente nosotros siempre cuando analizamos un poco y abordamos ese tema, yo digo la mano que mece la cuna, ¿verdad? Un día estuve en un programa con Víctor Bogado y yo veía donde salían una serie de informaciones en donde la madre era testaferra. Imagínense. O sea, que es la mano que mece el que termina, digamos, blindando a esa persona que ha cometido hechos de corrupción. No sé qué nos pasa, a lo mejor nos falta, digamos, entender más cómo funciona esto y tratar de construir desde la felicidad colectiva, de que no somos una isla, de que cada acción mal lograda que hacemos termina perjudicando a los demás. Y que finalmente en algún momento eso va como un boomerang revertir en contra de nosotros mismos, ya no, a lo mejor no nosotros, pero nuestras generaciones. ¿Cuál es la forma de corrupción que más te revela? Una de las formas de corrupción, tengo que ponerle nombre, Froilán Peralta. ¿Por qué? Porque los jóvenes, porque engañar a los jóvenes a través del sistema educativo es muy grave. Ella ha sido rector de la Universidad Nacional de Asunción. Sí. Y que tuviera los recursos puestos para la sobrina y para que esos recursos mínimos no fueran utilizados en la educación.
Sí. Y entre los jueces, ¿tenés lástima de ellos? Lástima desde una perspectiva hasta poética, pero en realidad lo que tengo es rabia, indignación. Eso son furia porque no podemos tener una justicia que sea independiente, una justicia que pueda decir el derecho y dar a cada uno lo suyo y no estar dependiendo. Lástima desde un modo poético. ¿No te frustra el hecho de tener que cantarle las 40 y que continúan y que tengan una cara que no Sin pueda, sangre. que no pueda cuartearse por ninguna de estas afirmaciones? Y a veces sí, a veces no, como todos los seres humanos, ¿verdad? Pero, repito, es más importante la convicción que tenemos de que esta lucha tiene que seguir, de que en algún momento alguien que tiene que tomar la posta, de que hemos sembrado algo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ¿qué te provoca frustración? Que no haya absolutamente cambios. Sin embargo, acá hubo cambios. Acá nosotros podemos sentir, aunque sea en un mínimo porcentaje, que la gente está cambiando en Paraguay. Esos jóvenes que hoy se rebelan, esos jóvenes que a lo mejor no podemos ni siquiera juzgarlo con severidad porque son finalmente producto de este sistema educativo que tenemos. Sin embargo, esa gente es la que nos da esperanza. Las sociedades a veces se mueven por gestos particulares. Rosa Parks, por ejemplo, en la historia de los Estados Unidos, era una mujer de no muchos estudios que, sin embargo, transformó la lucha de los derechos civiles en algo práctico, concreto, cierto. ¿Qué le dirías al ciudadano, al que está viendo este programa, diciendo, ¿te estás conforme, estás contento con esta realidad? Hay mucha gente que dice, no puedo ir contra el sistema. Yo le recomendaría leer tu libro nada más. Ahí hay muchas fórmulas, hay tips, hay cuestiones que hacen que en este momento podamos verdaderamente tomar conciencia de que el Paraguay que queremos, que el futuro y el presente que nos merecemos es algo que podemos construirlo, y eso se construye desde nuestra individualidad, pero también desde la colectividad. Katy, algunos deben sentir la urgencia. ¿Por qué no sentimos esa urgencia todavía? Y porque todavía no tocamos fondo. ¿Y qué tanto todavía nos queda? Y nos queda un poco todavía. ¿Y cuándo ocurrirá algo que realmente te dé el optimismo de que estamos cambiando? ¿Qué tiene que pasar para que cambiemos? Algunos dicen, hagamos una nueva constitución, hagamos un nuevo código penal. ¿Pasa por allí la cosa? No, porque eso es pensamiento mágico, ¿verdad? Acá en este país estamos sobreestoqueados de leyes, de normas que no se cumplen. Yo tengo pánico que en este momento se lleve a cabo un escenario de una reforma constitucional. Porque sí, porque porque hoy vemos una clase política muy sometida que no tiene que el momento histórico no es favorable, Benja. Entonces yo creo que en este momento tenemos que construir el debate, tenemos que saber lo que queremos antes de abrir un escenario que puede resultar sumamente peligroso. ¿Qué nos enseñó el fracasado intento de ir por el camino de la enmienda para reformar un artículo constitucional? ¿Qué aprendimos de eso? ¿O qué deberíamos aprender? Aprendimos que hay una tiranía dentro del Parlamento que cree que porque tiene mayoría puede hacer cualquier cosa. Tenemos que aprender de eso para en el 2018 intentar con opciones válidas enmendar esa situación que no se repita. Aprendimos que a los políticos le importa muy poco el bien común. Aprendimos que si la ciudadanía se organiza y se indigna debidamente, puede frenar cuestiones que atropellan lo más básico de una democracia. Eso nos enseñó el 31 de marzo. Ahora, si tuviéramos que plantearnos una salida rápida de futuro, ¿hay alguna o todavía debemos seguir desandando este sistema que no nos gusta y que nos empobrece? Hay algunas, no todo está perdido, yo repito, hay que trabajar con los jóvenes, tenemos que empezar nosotros a educarnos, a mirarnos al espejo todos los días e interpelarnos para ver qué es lo que podemos hacer para cambiar esta situación y a partir de ahí empezar a educar a nuestros hijos, a esa gente que está más inmediata a nuestros afectos. Claro que hay esperanza, Benjamín, porque si no, realmente, ¿por qué luchamos? Una cuestión que también en todo esto surge el tema del hecho de ser mujer. ¿Qué es un hándicap, una ventaja, una desventaja? No, ventaja y desventaja. El Papa los elogió mucho a ustedes, diciendo mismo. ser muy gloriosas en América Latina. Así es. Y si la mano que mece la cuna es la que al final genera todos estos atorrantes y corruptos que tenemos, ¿cómo cambiamos a las mujeres? Con un proceso de introspección, con una mirada
académica, si se quiere, a toda esta realidad y todavía pelear por esos espacios y tratar de despegarnos, porque hay muchas mujeres que ocuparon espacios en Paraguay muy, muy importantes, que actuaron de la misma manera que lo hicieron. Por ejemplo, por decir, y yo no tengo mucho, sabes que soy medio boca suelta, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de mujeres parlamentarias que han nombrado a sus maridos, que han comprado jóvenes y los han nombrado en binacionales. Entonces, ¿cómo nosotros hablar de la esperanza o de lo gloriosa que somos cuando que en política muchas veces actuamos de la misma forma y con el mismo molde que lo hacen los políticos hombres? Y con ese argumento podemos estar tremendamente pesimistas, entonces. Sí, pero también ¿En quiénes podríamos confiar? ¿En los jóvenes, en los que vienen de abajo? Efectivamente, en los jóvenes. También podemos realizar un control mucho más fuerte, porque el control del poder evidentemente limita la discrecionalidad y con ello se sienten más acorralados. Nosotros hemos logrado pasos gigantes en cuanto a transparencia, solamente ejerciendo control, no dejándolos respirar, intentando articular, aunque sea los fines de semana, porque todos trabajamos también en nuestro gremio, pero tratando de hacer trabajos de investigación, apostar al control ciudadano. Desde mi punto de vista, ayuda a hacer que la brecha sea menor entre ese poder monstruoso y monstruosamente corrupto y esta ciudadanía que demanda más educación, más infraestructura. Katia, ¿qué te parece cuando aparecen los gremios de estudiantes reclamando justicia y los menos interesados sean los de derecho? ¿Qué es esa metáfora? Triste, triste, porque realmente ¿qué historia van a contar? Este es un reflejo un poco de lo mal que está la Facultad de Derecho. Es un reflejo de lo poco que entendemos que fuera del aula se aprende muchísimo más que dentro del aula. Que fuera del aula haciendo lo que hoy están haciendo, que en una Notecalle se avanzó un montón. Y claro que siento tristeza cuando veo alumnos míos inclusive con una posición pacata, conservadora, de mantenimiento del status quo. Son esos viejos prematuros de los que hablaba el Papa Francisco. ¿Cuándo rompiste los tabúes y decidiste ser una disruptora? ¿Y por qué? Desde la panza probablemente, te dirá mi mamá. Y lo que me acuerdo más inmediatamente es en la escuela, en el colegio, en la facultad y después de recibirme. Katia, gracias por tu tiempo esta noche. No, gracias a vos, Benjamín. Katia, dale con nosotros, una disruptora. Después de la pausa, Jorge Rolón Luna con nosotros aquí En Contexto. Una de las cuestiones sobre las que se habla mucho en el Paraguay es que no tenemos memoria. Alguien que ha tratado de rescatar la memoria cercana y lejana de los tiempos de la dictadura, las tiranías, indudablemente es el abogado Jorge Rolón Luna quien está con nosotros. ¿Por qué no queremos recordar o por qué la memoria es incómoda, Jorge? En primer lugar, un saludo y un agradecimiento por la invitación, también a la audiencia. Bueno, yo creo que en primer lugar tendremos que definir qué tipo de memoria estamos hablando para saber cuál es aquella que, ya respondiendo a la pregunta, incomoda. La memoria no se trata únicamente de tener los cristales desempañados para poder mirar hacia atrás con claridad, sino también la posibilidad de comprender ese pasado. Si nosotros empezamos a hurgar y a comprender, y se dijo ya algo de eso acá en los bloques anteriores, vamos a encontrar que hay mucha gente que hoy día es un referente importante en los distintos gremios que son poderes formales y poderes de facto en nuestro país, que están vinculados a ese pasado y que también actúan en función al mantenimiento de algunas cuestiones vinculadas a ese pasado que van más allá de los aspectos formales de nuestra democracia, que es un tema central, yo digo, para entender la situación en la que se encuentra nuestro país. Esta democracia tiene demasiada gente que ha pertenecido al pasado. Sí. Puede parecer hasta obvio, pero no siempre se aborda este tema. De hecho, yo creo que, y por mi corta experiencia actual en el cargo, pero sí tuve unos años también en la Comisión de Verdad y Justicia, lo que uno puede observar, sobre todo si compara con la experiencia de otros países, es que la oposición a ese estronismo, digamos, puro y duro, que fue el que pervivió hasta 1989, muy rápidamente se integró a ese juego, comillas, democrático, al sufragismo,
para no usar la palabra electoralismo, porque en realidad lo que define más bien es sufragismo y definir nuestra democracia sobre la base de elecciones libres, transparentes, no sé si tan iguales, y se olvidó de, sobre todo, el juicio y castigo a los responsables. En países de Europa del Este, por ejemplo, salieron las llamadas leyes de lustración. ¿Sí? Esas leyes de lustración prohibían a personas que hayan tenido determinado tipo de responsabilidad durante los gobiernos comunistas de la Europa del Este en esos tiempos, volver a ocupar cargos públicos de por vida en algunos casos. Y acá nosotros muy entusiastamente nos volcamos a esas nuevas reglas de democracia. El primer error creo fue haber permitido que Andrés Rodríguez compita siendo general de ejército en activo. Sí, yo recuerdo que hubo un amago de discusión al comienzo y luego eso se traslada a la impunidad que hubo en todos los ámbitos de las barbaridades que se perpetraron en ese tiempo. ¿Por qué la oposición no ha sido eficiente para contestar eso con alternativas? ¿O también esa oposición pertenece al pasado? Bueno, es una pregunta que yo la veo bastante compleja para mi limitado intelecto. Yo creo que estas cuestiones siempre son multicausales, ¿sí? No existe la posibilidad de explicar ciertos fenómenos a través de la monocausa. La monocausa es muy popular porque evita pensar da migraña y obviamente a veces no queremos complejizar nuestra vida y nuestro mundo y nuestro análisis, pero un aspecto yo acabo de señalar. Otro que a su vez requiere de alguna explicación es el bajo nivel ético e intelectual de nuestras élites políticas, y eso se traslada a los distintos tipos de élites también. Pensemos en los poderes judiciales de otros países, que más allá de que en todos lados existe el cuoteo, hasta en la Corte Suprema norteamericana, está un presidente conservador, hay una vacancia y se elige a un miembro de la Corte conservadora. Eso existe, pero aquel que es electo en ese proceso que es de cuoteo es alguien a quien uno lo sacuda así y no le encuentra una mancha en sus 50 años de carrera y tiene unas credenciales intelectuales impecables. Acá elegimos al amigo que jugaba bolita con nosotros, al que fue nuestro mentor político, aunque tenga promedio -2. Entonces es un coteo también muy perverso y bastardo. Y por ese lado se ha observado también en los últimos tiempos, creo que era el tema del cual íbamos a hablar al comienzo, el tema de los outsiders, tiene que ver también cómo los partidos políticos que están en el centro de la crisis de los partidos políticos, está en el centro de la explicación de los outsiders, tiene en nuestro caso, en el caso paraguayo, un ejemplo bastante fuerte, muy visible, que es el fracaso que han tenido los partidos para convertirse en un sedazo que deja pasar a los mejores. Sí, desde mi opinión, ha habido un proceso de lumpenización de la política paraguaya en el último decenio, por lo menos, si no ya en los últimos 3 Lumpen periodos. significa marginal. Sí, en la terminología marxista decía Marx textualmente en el Manifiesto Comunista. Yo sé que a mucha gente le asusta hablar de esto, pero es buena literatura finalmente, más allá de otras cuestiones. Decía, producto de la putrefacción de las capas más bajas de la sociedad. Eso último, ese rejugo, cuando nosotros no entendemos por qué hay gente que vota por una empanada o por una chapa de zinc, es que no entendemos el nivel de exclusión de esa gente que ha llegado a cierto nivel de deterioro de su condición social, de su falta de ciudadanía, y no tiene conciencia de clase y hace aquello que finalmente termina siendo contradictorio y opuesto a sus intereses. La pobreza es una pobreza de educación, una pobreza de espíritu, de carácter. ¿Cómo definiría la pobreza de ese lumpenaje que finalmente se vende y se lo compra al mejor postor? Yo la preferiría mirar desde el concepto de exclusión y marginalidad. Es gente que está por fuera, expulsada. Muchas veces pueden haber casos de autoexclusión. También uno no encuentra respuesta en las instituciones formales del Estado o de la democracia como los partidos políticos y no tiene otra alternativa que abrirse. Ese abrirse significa vivir al margen de la ley, por ejemplo. Sí, es más redituable probablemente vivir del delito o en esa línea muy exigua que existe entre lo legal y lo ilegal, sobre todo en un país como lo nuestro, donde esa línea está muy difuminada. Y también tiene que ver con el no haber tenido, porque la igualdad me parece un concepto más interesante que el de pobreza, porque se define también por el acceso previo que se tuvo a salud, a educación, una serie de prestaciones que la sociedad o el Estado tienen que poner a disposición de las personas y que
tiene algunos indicadores que nos permiten determinar cuánto de exclusión hay en una sociedad. Esta es una de las más excluyentes. Sí, sí. Si nosotros consideramos los índices de Gini en materia de distribución de la riqueza o de la tierra, Paraguay es un país que está, digamos, en los primeros lugares del mundo. Es más desigual que muchos países africanos, sin ser pobre. Porque me contaba un amigo, un alto funcionario de Naciones Unidas, que se reunió con un cierto gabinete hace un tiempo, y le decía él a los miembros de este gabinete presidencial que ya no se vende fuera del Paraguay la historia de que este es un país pobre, un país que crece al 14%, después al 10, al 4,5, al 6, no es un país pobre, un país donde se distribuye muy mal la riqueza. El problema principal acá es la distribución de la riqueza, la desigualdad y obviamente la exclusión. Mucha gente explica la realidad de Paraguay diciendo siempre fuimos así. Y este es un país folclórico. Usted estaba contando de cosas que en otros países generarían una gran repulsa y la vergüenza de sus protagonistas lo llevaría al olvido, porque la memoria de la gente sería realmente perturbadora para ellos. Aquí un intendente municipal, Enrique Riera, junto con un ministro de Corte, Núñez, y un coronel del ejército, se dedicaron a cavar buscando plata que vivía en el Parque Caballero, hasta que fueron descubiertos. Uno de ellos es ministro de Educación. El otro es asesor jurídico Yacereta. Y el general me parece que está retirado. Pero siguen en la cartelera. ¿Por qué? Mire, ¿por qué somos tolerantes a estos hechos folclóricos? Le doy un ejemplo más grave que no tiene nada de folclórico. Hay una chica que se hizo como que tuvo sus 15 minutos de fama por un episodio vinculado al huracán y a algunas cosas que dijo en Miami. El padre de esa chica es un fiscal a quien se lo ha filmado recibiendo coima. Ese señor sigue en función en el Ministerio Público. Él es quien determina la persona que debe rendir cuentas al Estado porque el Estado sospecha que esa persona ha cometido un delito. Eso me parece que yo creo que triplica la gravedad de ese ejemplo, que si es folclórico es algo que obviamente en otros países es inaceptable, pero nosotros tenemos muchos funcionarios que están en esa situación. No vamos a entrar en la casuística, pero hay funcionarios de la SEAM que han sido filmados recibiendo coima. Me tocó cuando trabajaba en el sector privado. Un tiempo después me entero que él está en otra dirección, lo sacan de acá y lo ponen acá, lo que también es muy común en el sistema penitenciario. A este señor lo acusan de tortura, lo ponen en el freezer por 2 meses, después se va a dirigir a otra cárcel al otro extremo del país y no se tienen en cuenta sus antecedentes. Y esto de lo que estamos hablando se refleja en muchos ámbitos de lo público, no solamente en el ámbito así de lo estrictamente político. En la burocracia paraguaya también hay muchísima gente que tiene procesos judiciales y que, bueno, siguen en sus cargos. ¿Y quién es culpable de eso? Pues yo creo que nuestra sociedad tiene una cultura política. Yo incluso he escrito algo al respecto cuando se cuestionaba los mecanismos de selección de los jueces. Hay muchos cuestionamientos a ese mecanismo, como si eso fuera un reloj y nosotros dijéramos, lo que pasa es que no tenemos un reloj suizo, tenemos un reloj panameño. Lo que yo he concluido en ese trabajo es que si nosotros trajéramos el sistema que, digamos, mejor esté funcionando en cualquier rincón del mundo, mientras nosotros tengamos la cultura política que tenemos. Esa cultura política se expresa en una serie de ejemplos que podemos dar acá. Uno, yo ocupo un cargo y tengo que beneficiar a mis amigos. Esa es una ley de hierro. El que no hace eso no manda cuay, ¿sí? Se vuelve mal amigo y termina en el ostracismo. Si es del interior, traer a todos los parientes del pueblo. Así mismo. Bueno, conozco muchos casos de eso. Otra característica de nuestra cultura política es que no tenemos ni siquiera algún asomo de darle algún valor a la meritocracia. ¿Sí? Los méritos, la capacidad, el background, las credenciales de las personas son irrelevantes. Son irrelevantes. Como dicen en España, el que no tiene padrino no se bautiza. O sea, si no tenés a alguien que te ayude, no vas a llegar. Lamentablemente es así. Y mire, yo lo veo eso casi diariamente. Soy docente en la escuela judicial. Mis alumnos son personas que quieren ser fiscales, que quieren ser jueces, que quieren estar en la defensa pública o que están ya en el sistema de justicia y quieren ascender. Y uno observa el entusiasmo, entre comillas, que hay por ser alumno de la escuela judicial, que está vinculado nada más que al hecho de
que eso es un requisito hoy día esencial y que el mercado no puede absorber los 30 y tantos mil o 40 ¿Y qué y le tantos. dicen con respecto a por qué quieren ser jueces o fiscales? ¿Qué es lo que los motiva? ¿El salario? ¿El poder? Yo suelo preguntar si hay alguien, suelo preguntar a veces al iniciar la clase, ¿quién es abogado por vocación acá? Y me sorprende la sinceridad de la gente. De una clase de 70 levantan la mano 2. El resto dice, sí, no hay otra cosa que hacer, no soy bueno, no era bueno en matemáticas, no hay muchas oportunidades tampoco de seguir carrera. Imagínense cómo funciona un Estado absolutamente disfuncional como el Estado paraguayo, que tiene una facultad de Derecho de la Universidad Nacional en San Pedro de Cuemandillú. Estamos hablando de un mercado de abogados que ya está sobresaturado y el Estado paraguayo destina recursos importantes para formar más abogados en San Pedro, que ya debe estar saturado hace 15 o 20 años. Entonces, ¿qué otra alternativa? Antes las mujeres estudiaban para maestra y los hombres estudiaban para contador, se iban a las escuelas de comercio de los años 40 y 50, y hoy abogados. ¿Qué es la incomodidad mayor en la memoria de los burócratas nacionales? ¿Qué es lo que no querrían recordarse? ¿O no les importa? Bueno, eso implica un ejercicio de mi parte, algo que excede a mis capacidades. Debería ser psicoanalista social o alguna cosa así. Pero, bueno, usted ha escrito novelas, ha escrito cuentos, no es solamente usted un administrador de conocimientos y de talentos formales. Sí, es un poco... Si usted tuviera que escribir en una novela o describir a un burócrata en la novela, ¿cómo sería ese burócrata? ¿Un perdedor social? ¿Un pillo, un bandido? Yo creo que, para empezar, y eso yo creo que permea capas sociales y que va más allá del ámbito burocrático, pero yo creo que nosotros hemos también perdido la capacidad de tener vergüenza. ¿Sí? Yo sé que las generalizaciones a veces son erradas, no tienen mucha base, pero sí uno observando, digamos así, a ojo de buen cubero, como se dice, uno observa que la gente hace cosas de las que en otras circunstancias, en otras sociedades, uno debería tener un mínimo de vergüenza, ¿sí? Y las hace a la luz del día y las publicita y las difunde, y eso, malas prácticas sobre las que uno no se avergüenza y sobre las que uno no busca esconderlas, a veces bajo la alfombra o bajo la mesa, son, a mi criterio, una mala señal. ¿Por qué los disruptores no gozan de una confianza política que diga yo quiero a este y lo quiero elegir para ministro, para legislador? ¿Por qué esa gente es todavía el loquito o la loquita? Recuerdo unas declaraciones que hizo el entonces ministro Juan Manuel Morales. Cuando yo era candidato al Tribunal Superior de Justicia Electoral, yo estaba en la terna, finalmente no fui electo, algo que me sucede con bastante frecuencia. Y decía, él ha renunciado de varios lugares y evidentemente es una persona desequilibrada emocionalmente. Cuando uno sale de un lugar porque no está de acuerdo con ciertas prácticas o ciertas formas de hacer las cosas, lo primero que dicen de uno es que uno tiene algún problema de desequilibrio emocional. Y yo creo que eso, este señor como que definió de alguna manera lo que en general se piensa. Pero también es cierto que hay mucha gente en nuestra sociedad que está pensando de que esto así no debe continuar, que tiene una visión progresista de la política, de la sociedad, de la economía, pero que no encuentra canales. Sí, esos canales, en principio, en una sociedad democrática tradicional, porque eso está mutando muchísimo también, deberían ser los partidos políticos. Entonces, si nosotros, es un tema muy interesante también de analizar. En la totalidad de los países latinoamericanos, salvo Paraguay y Honduras, los partidos que provienen, digamos, que cronológicamente del siglo XIX han desaparecido o se han vuelto absolutamente irrelevantes, salvo Paraguay y Honduras. Entonces, los mismos outsiders en nuestro país tienen que llegar a través de los partidos políticos. Si el señor Cartes aprendió algo, es la lección que le dejaron Caballero Vargas y Fadul. Uno por fuera de la política y pretendiéndose, digamos, también por fuera de todos los vicios que informan a nuestra política, no lo puede hacer si no lo hace a través de un partido grande. No solo de un partido, sino de un partido grande. Entonces, la política sigue monopolizada por los partidos tradicionales en nuestro país y no son, evidentemente, un vehículo adecuado para
que personas formadas, por un lado, nuestros partidos no son partidos de cuadros, ni hablar de que sean partidos que tengan élites intelectuales pensantes. Recordemos nada más las convenciones de nuestros partidos, batucadas, sillazos, moquetes, todo ese tipo de cuestiones que uno observando lo que ocurre en otros países se discuten grandes líneas de gobierno, digamos que el discurso es básicamente ideológico y acá eso no existe. Entonces, en nuestro país los partidos siguen siendo relevantes. En la mayor parte de Sudamérica los partidos tradicionales o han desaparecido o se han vuelto irrelevantes. El hecho de haber elegido a Lugo y el descontento de la gente, ¿qué hizo con respecto a los disruptores? ¿Y de qué manera consolidó la visión de que los partidos tradicionales son la única opción de este país? Es que yo no lo pondría en esos términos. El ejemplo de Lugo tiene que ver absolutamente, de hecho entiendo perfectamente a esta como la siguiente pregunta. El ejemplo de Lugo nos muestra que los outsiders no pueden llegar con una fuerza suficiente que les permita gobernabilidad y les permita llevar adelante sus grandes líneas de gobierno. Vienen atados a los partidos tradicionales. Eso en otras sociedades ha sucedido también, pero han sido circunstancias diferentes. Correa llega a Ecuador teniendo 0 parlamentarios, o sea, no tenía un solo congresista con él. Convoca una convención constituyente. Pero obviamente él se monta, y esa es una cuestión que está vinculada también a cuándo los outsiders tienen la capacidad de generar más cambio y cuándo no. Si uno mira lo que ha ocurrido en América Latina en los últimos tiempos, puede observar que cuando los outsiders llegan de la mano de una crisis política muy fuerte o llegan de la mano de insurrecciones populares, Ecuador se había cargado varios presidentes previamente a la llegada de Correa. Entonces había una insurrección popular que no había mermado en su efervescencia. Obviamente eso permite llegar con mucha fuerza. Si uno no llega de la mano de eso en nuestro país, eso no está ocurriendo ni ocurrió, salvo lo que Mila Rivarola llama esa episódica, el epopeyismo episódico, Marzo Paraguayo, por ejemplo. Cualquier outsider va a llegar o dentro de un partido tradicional, como está ocurriendo con los partidos tradicionales ahora, o sin mucha fuerza política, y esa fuerza política tan escasa no le permite hacer los cambios. Jorge Rolón Luna, por último, si tuvieras que ver con optimismo el futuro, ¿crees que esta generación de gente joven que está disrumpiendo en un colegio, en una universidad, que está tomando escuelas en algunos casos, constituyen una forma de rebeldía? ¿Es algo que tendría que mirarse con atención o es nada más que una cuestión episódica e intrascendente? En primer lugar, es un fenómeno muy interesante. Me parece que he escuchado a varios de esos chicos, no solo este año, sino en años anteriores, y evidencian un mínimo nivel de formación y de criterio y una madurez muy interesantes. Ahora, vuelvo a lo que decía antes. Nuestro país sigue monopolizada la política para acceder a los cargos del Estado por los partidos políticos. Si estos chicos van y se tropiezan con ese inconveniente de no poder encauzar sus inquietudes a través de estos actores importantes en nuestro país, lo siguen siendo los partidos políticos. Esto se va obviamente a deshacer y va a perder trascendencia probablemente. Va a depender mucho de lo que ocurra con los partidos políticos y si existe la capacidad, que las estadísticas demuestran que los tiempos democráticos no son muy buenos para la creación de partidos políticos. La mayor parte de ellos se han creado en periodos de conflicto o en dictaduras directamente, en la clandestinidad, por ejemplo, o en momentos de violencia política muy alta. Entonces va a depender mucho de lo que vaya a ocurrir con eso. La próxima semana vas a Corea. ¿Para qué? Invitado por UNESCO para hablar sobre la importancia de los archivos de memoria en todo lo vinculado al juicio y castigo a los responsables de delitos de lesa humanidad. Gracias por tu tiempo esta noche. Gracias. Después de esta pausa, un hombre que se hizo famoso no solo por hacer buenos trajes, sino porque hizo un traje sin bolsillos dedicado a un legislador paraguayo y a los corruptos que pasaban por la administración pública, y que después estableció todo un mecanismo de participación cívica sobre la base de una expresión que dice basta ya de lo mismo. Roberto Espínola con nosotros después de este corte. Esta noche con otro disruptor, alguien que tiene una sastrería muy famosa, muy conocida, decide demostrar su repudio a algo que no le gusta, que es la corrupción, y decide hacer un traje sin bolsillos. Roberto Espínola, buenas noches. Muy buenas noches, Benjamín, agradecido por la invitación. ¿Por qué surgió esa idea y a quién estaba dedicado el traje? Bueno, es producto del hartazgo
desde el punto de vista ciudadano, y pensamos de que a través de la moda, del diseño, nosotros podíamos dar un mensaje revolucionario en ese sentido contra la corrupción y la impunidad. Y siempre los bastiones más importantes en la historia han sido siempre la cultura, el arte, el diseño, que no fueron arrasados por esos hechos, sino que fueron los que salieron muchas veces a defender las cuestiones ciudadanas. ¿Te sorprendió la reacción que tuvo? Pero eso sobrepasó todos los cálculos más optimistas, porque no fue creado con un fin comercial ni tampoco de marketing, sino que fue el hecho de que impactara desde el punto de vista, y como lo logramos, es cierto, ¿verdad? Hubo unas repercusiones impresionantes, hasta la BBC de Londres nos hicieron entrevistas en directo, CNN, que pasó los videos, hemos competido a través de la agencia Causa, que es la creativa, y bueno, hemos obtenido premios internacionales también en ese sentido. Ahora, Roberto, también esto me contabas que ya era una preocupación de ustedes como grupo, como colectivo, que arranca en el 2011. ¿Qué es este movimiento de Basta Ya? ¿Basta Ya de qué? Bueno, Basta Ya surge en homenaje un poco a aquellos jóvenes que de los colegios que salieron a manifestarse cuando lo asesinaron aquellos chicos del Colegio Internacional, del Monseñor Lasaña y del Salesianito. Bueno, entonces yo dije, mirando la televisión, dije, no podemos quedarnos tan pasibles y tan, digamos, anestesiados en una sociedad como esta, de no reaccionar y no hacer nada. Entonces ahí empezamos a crear la página del Facebook. Y bueno, hoy contamos con 42.000 miembros y los cuales estamos muy activos, ya constituido como una asociación con personería jurídica y luchando siempre por el ¿Y cuáles son los temas crear conciencia más importantes de esa construcción de agenda ciudadana? ¿Qué es lo que les preocupa y qué es lo que empujan con mayor vehemencia? Nació en un principio como el tema de la lucha y combate a la inseguridad. Okay. O sea, porque ya era alarmante y sigue siendo la criminalidad y todo eso. Entonces, posteriormente, llegamos a la conclusión de que esa inseguridad también es producto de la corrupción. La corrupción también mata. La corrupción nos quita educación, nos saca salud, nos quita la esperanza del porvenir de muchos jóvenes sin fuente de trabajo. Entonces, todo es transversal. O sea, es muy amplio el tema de la inseguridad, porque no solamente se trata de nuestros bienes o de nuestras propias vidas, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a trabajar a partir de ahí y hemos tenido muy buenas conquistas, ¿eh? Hemos tenido la virtud de sentarle en una cumbre de poderes al presidente de la República, a los ministros de la Corte, al comandante de la Policía Nacional, como así también al fiscal general del Estado, al ministro del Interior, en una mesa en donde nosotros hemos puntualizado y reivindicado, o sea, nuestras reivindicaciones hemos presentado en esa oportunidad. ¿Y qué han visto como cambio? Porque alguien te dice, sí, yo estoy en Facebook, estoy de acuerdo con esto, pero después no ven los resultados ni los cambios que se esperaban y terminan desalentándose. ¿Cómo sostener esa mística, ese entusiasmo? Muy importante lo que estás... resulta que tenemos un poco memoria flaca también, Frágil, sí. Porque nosotros hemos tenido conquistas ciudadanas muy importantes, como aquella cuando se iba a despilfarrar los 50 millones de dólares al Tribunal Superior de Justicia Electoral para los operadores políticos. De ahí vino el mote de cenarratas y dipuchorros cuando tuvieron que salir por la costanera, sí, porque la ciudadanía se venía. Y bueno, esas movilizaciones han sido exitosas, como aquella caravana magnífica, por ejemplo, que hemos organizado para lograr el desafuero de Víctor Bogado, cuando en un principio lo dieron el blindaje y no lo desaforaron. 8 o 10 días después tuvieron que rever la situación. O sea, hay testimonios de que las luchas ciudadanas tienen sus conquistas y van logrando crear conciencia. ¿Quiénes son los que más se prenden a esto? ¿Son
gente de tu edad, de gente joven. ¿Cómo ves esto en términos de franja etaria? ¿Quiénes son los más motivados? Bueno, nuestra generación de hecho es la que está llevando un poco adelante el impulso y ahora vemos con muy buenos ojos de que se van sumando gente joven, como este despertar, por ejemplo, de Una No Te Calles y de los jóvenes hoy estudiantiles. Ahí fue el tema de la educación y la corrupción. Entonces, sí, entonces ahí se va aprendiendo un poco, va germinando esa semillita que hemos plantado y bueno, ojalá que el día de mañana podamos tener una buena cosecha. ¿Y de qué hablan en las redes sociales? ¿Cuáles son los temas dominantes ahora de este movimiento Basta Ya, de estos disruptores? ¿Qué les preocupa? Nos preocupa el atropello a las instituciones, la falta del respeto a la ley, al orden, porque ¿qué le estamos dejando de legado nosotros a los jóvenes? Que se puede atropellar, que se puede llevar todo por delante, de que ser corrupto es ser un gran señor. O sea, la escala de valores en una sociedad que está decadente, porque esa es la verdad, necesitamos en este momento dar un impulso y rever un poco toda la situación que estamos viviendo. ¿Eres optimista? Sí, yo soy muy optimista, ¿eh? O sea, siempre veo el vaso medio lleno antes que medio vacío. Y en ese sentido, si tuviéramos que acelerar este proceso, ¿qué habría que hacer? Bueno, acá la gente tiene que involucrarse más en lo que es la política. Decimos que hacemos política, todos hacemos al final política de alguna u otra manera, pero estamos bloqueados por la cuestión de las listas sábanas. Votamos pero no elegimos. Tenemos que luchar por reivindicar esos derechos que nos corresponden y hoy en día los partidos tradicionales se convierten nada más que en una logia donde se entra para delinquir y para robar, porque esa es la verdad. Yo soy colorado afiliado al partido en el año 1971 en mi juventud. Y bueno, soy el primer crítico porque creo que por dentro tenemos que sanear nuestro partido. Y muchas veces no es muy bien visto mi actuación y mi forma de pensar, pero es el ideal que yo perseguí siempre. Y en el campo partidario, ¿qué es lo más degradado? Dentro del Partido Colorado hablo. Sí, lo más degradado ahora es la parte, digamos, ya no hay la cultura de la honestidad, tampoco los valores, como te decía. Hoy en día se ha perdido todo y eso de comprar los votos, de comprarle a la gente por coquitos, aceite, eso es denigrante, ¿eh? La pobreza es uno de los factores que estimulan este tipo de reacciones y la política ha hecho de la pobreza una fuente de recursos enormes. Claro, es el caldo de cultivo del cual se surten los que los alimentan con las prebendas y el clientelismo. Roberto, así como has diseñado un traje, y me gustó mucho esa metáfora de que la cultura nos hace pensar y nos hace ver las cosas que a lo mejor no veíamos con mucha profundidad, ¿qué crees que los activistas en el campo de la cultura tendrían que hacer más para que esos niveles de conciencia se despierten y cambien esto que llamás una sociedad decadente? Yo le llamaría compromiso. Compromiso social, de que realmente se involucren mucho más. ¿Crees que somos una sociedad apática? Totalmente, somos anestesiados, no solo que somos apáticos. Muchas veces yo soy un poco duro cuando hago mi editorial en la página y digo, cuando las convocatorias llevan 1000 personas, cuando tendríamos que estar 10.000, digo que somos algunos como el zapallo con el cual tropezamos día a día y que en lugar de ayudarnos a crear ciudadanía, tropezamos y es el palo en la rueda por lo cual nosotros no podemos construir la ciudadanía. Sos un ciudadano que también tiene una empresa. ¿El hecho de que te hayas vuelto un hombre crítico al sistema te ha hecho perder clientes? Sí, bastante. Y además es mi target, ¿verdad? De la gente de la política que visten los trajes, pero también, gracias a Dios, está la ciudadanía que reconoce ese valor. ¿Ganaste nuevos clientes y perdiste Habré otros? perdido 500, pero gané 10.000. No me digas. Sinceramente. Por lo menos en el afecto, en el cariño, a la marca, a todo lo que hacemos. O sea, ha sido un buen negocio para... Es muy valorado, ¿eh? Ha sido un buen negocio el hecho de contestar un sistema decadente antes que sostenerlo. Bueno, eso ya viene de cuna, porque mi padre decía que la honestidad también es rentable. O sea, siendo honesto, uno puede también hacer muy buenos negocios. ¿Y algún corrupto que te llamó la atención y que te dijo, Roberto, no continúes con esto?
No, Nadie. ninguno, nadie. Por suerte, hasta hoy día, o no sé, me gustaría que alguien intentara porque sí saldría al frente. Resulta que cuando uno tiene el techo de acero, Benjamín, es difícil porque sí ya me han intentado con represalias, con intervenciones, con esto, ¿Ah, pero sí? ¿Tuviste sí, intervenciones? pero por favor, sí, pero eso de años, no es solo... En la época de Stroessner, ya a mi padre le habían intervenido la empresa ¿Quiénes? y el gobierno de ese ¿Pero qué? momento. ¿El Ministerio de Justicia? No, era, cuando eso era, se le llamaba la conjunta, Ah, ok. que era ministerio, Sí. que era lo que es tributación, Sí. lo que, bueno, era todo un esquema. ¿Por qué? Porque auspiciaba y tenía los espacios en la radio de Humberto Rubín, en Radio Ñandutí. Entonces, a partir de ahí éramos también un poco perseguidos y tenemos una historia en cuanto a eso, ya no amilana nada. Por ahí no te van a quebrar. No, O sea, no, por ese lado no. al contrario. Si miraras la acción de este gobierno, ¿qué te pareció Cartes en términos de acción política? Si hay una palabra que tengo, decepción. ¿Por qué? Decepción, porque no... La gente habla de lo que es las obras, de lo que se construyó, lo que se hizo. Fantástico, nadie le quita eso, ¿verdad? Pero lo que perdimos en el terreno de la ciudadanía, del atropello a la Constitución, del intento de atropello a la Constitución Nacional, ¿cuántas veces nosotros tuvimos que aguantarle a los jóvenes y hacer el aguante? Porque lo que escuchábamos es, tenemos que incendiar esta ratonera, tenemos que incendiar este Parlamento. Tanta tinta fue a todo eso, agua al cántaro, que llegó el momento y bueno, se llevó a la práctica eso lamentablemente, ¿verdad? Cuando viste ese Congreso quemándose, ¿qué dijiste? Pena, lástima, porque realmente no es la imagen que uno quiere para su Y país. cuando la policía entró a un local partidario y mató a un joven en su interior, Eso sí que es repugnante, eso indigna. Y más cuando vi de que realmente se transmitía ahí, la propia policía hacía de brazos caídos y yo no veía intervención para que no avanzaran sobre el Parlamento. Y bueno, eso entré un poco en conflictos en mis pensamientos. algunos de estos hombres públicos fueron clientes tuyos, me imagino. Sí, ¿Has sí, conversado muchísimo. con algunos de ellos? Muchísimo, sí, siempre converso con gente de la política. De paso, quiero comentarte que fui tentado también a participar, a involucrarme en la política ¿Cómo con qué? ¿Como cargo. candidato No, a- inclusive a una chapa para vicepresidencia. Y voy a dar el nombre y todo el partido Patria Querida, ¿verdad? En la época con Carrizosa, cuando me invita. Y bueno, hoy yo me siento más fuerte y más sólido como ciudadano, ¿Y por porque qué no golpeo ace- y- mesas. ¿Y por qué no aceptaste? ¿Por qué no? Porque yo consideraba de que como ciudadano he golpeado mesas, como te dije, inclusive al presidente de la República. Cuando en esa reunión que te comentaba, yo pregunté si no conocían el lugar donde vendían los celulares robados y donde se flasheaban. Y se miran todos extrañados de que no conocen y no sabían. Entonces ¿Y le qué dije, dijiste? ¿y qué estamos perdiendo el tiempo acá? ¿De qué me están hablando? ¿Para qué venimos acá si todos? Y ahí empiezan a decir, sí, que uno conocía, de que el otro tenía, pero que no se puede hacer nada porque es un problema social, que no se puede intervenir. Entonces al fiscal general del Estado le pregunto si por qué no hacemos una entrega vigilada y yo me ofrecía, porque dice que ellos no pueden actuar sin pruebas relevantes. Supuestamente se iba a montar todo, se acepta, pero jamás se hizo nada. O sea, en la esquina ahí está una patrullera controlando y con un celular de alta gama, el policía chateando. O sea, esas son las cosas que nosotros tenemos que combatir como ciudadanos. Y en términos institucionales, ¿quién es más responsable de este nivel de inseguridad? ¿Los fiscales, los jueces o los policías? Ahí están en un empate técnico, en un empate técnico los tres. Porque uno a otro se tira la pelota y al final las instituciones también están bastante corrompidas. ¿Por qué la gente tiene tanto temor cuando ve a un policía? En Chile, cuando ven a un carabinero, sienten el respaldo. Acá no saben en qué momento comienzan a saquearlo. Y porque la historia nos dice de que no nos ofrecen garantía. Y el presente también nos sigue diciendo de que no es garantía para... Cuando a mí me rompieron 3 veces los vidrios, los cristales de mi local en Villamorra, me fui la primera e hice la denuncia. Cuando me rompieron la segunda, volví a irme porque me decían, tenés que confiar en las instituciones. La tercera ya no.
¿Por qué? Porque no se ve el efecto. La gente entonces ya no confía en las instituciones. Se van, hacen todo un circo ahí de sacar las huellas, de esto, lo otro. Y eran niños de 12 a 14 años, 8, 10 chiquitos, drogadictos, que lamentablemente es producto del sistema también, de la sociedad que le damos la espalda a sus realidades. Y bueno, hasta hoy no se ha hecho nada. Pero el concepto de basta ya es solo, ¿qué? ¿Estoy cansado del sistema, cambiémoslo? ¿O es terminar con esto que algunos llaman un remedio de democracia? ¿Te gustaría un régimen más fuerte? No precisamente un régimen más fuerte, sino que no sea una democracia de fachada, que sea realmente una democracia de la cual podamos estar orgullosos nosotros. ¿Y por qué no ciudadanos. tenemos una mejor democracia? ¿Qué nos hace falta? Y nos hace falta que elijamos a los mejores, que los más idóneos y los más aptos y capaces estén en los puestos de gobierno y que podamos elegir y no solamente votar. Roberto, algunos dirían, ¿y por qué no aceptaste ser el vice de Carrizosa? Y bueno, porque pensé de que desde el punto de vista ciudadano, porque una golondrina no hace tampoco primavera, ¿eh? Y también me han ofrecido para ir como senador, como diputado, y considero de que voy a ser tragado por el sistema y voy a ser una gran decepción más. Entonces, cuando estemos muchos y podamos ser realmente mayoría de la gente digna y capaz, yo creo que ahí cambian las cosas, ¿eh? Ese saco sin bolsillo era para el diputado Ibáñez, ¿no? José María Ibáñez, que fue confeso y asumió la culpabilidad públicamente y que con 200 millones de guaraníes quería solucionar el tema. Y cuando yo lo veo en la televisión pontificando de que iba a hacer una donación al hospital materno infantil, donde hay tantas necesidades, o sea, la propia persona que le hambrea a ese pueblo es otra vez El Salvador y va a solucionar. Y ahí yo salí y dije, bueno, acá tenemos que hacer algo con este tipo. Cuando viste de nuevo a Ibáñez en las imágenes de televisión, incluso participando en actividades políticas con Mario Abdo Benítez, ¿qué sentís? Y me crucé con él, ¿eh? ¿Sí? Me crucé y lógicamente desvió y evitó contacto. Pero bueno, son los avatares que tiene la vida y hay que hacer frente a todo ello. Con coraje y determinación hay que enfrentarlos. Y si tuvieras que enfrentarlo, estar frente a él, ¿qué le dirías? Los cracharía. ¿Cómo? Los cracharía. Si yo me voy en un restaurante, en primer lugar a mi señora, a mis hijos, le digo que se retiren antes, porque para que no pasen ellos. Pero yo ando siempre con un tapabocas, en el cual, sí, esto apesta. Yo no puedo sentarme acá y respirar el aire de este corrupto. Jamás, no puedo. Entonces, señores, yo me levanto. Ocurrió en el Lido Bar. ¿Cuándo? A ver, hará 2 meses. Bueno, una situación similar así. ¿Quién estaba? Y no quiero dar el nombre en este momento. No? Sí, sí, hay que decirlo públicamente, ¿por qué no? Bueno, estaba un diputado. ¿Quién? Que no me acuerdo el nombre. ¿Qué hizo? Bueno, él es el que está también metido en actos de corrupción y denuncias y demás cosas. Entonces yo salí públicamente y dije de que me levantaba de ese lugar porque no podía compartir ese sitio con esa persona. ¿Y se asqueó de eso? ¿Se marchó o no? No. ¿Qué dijo? Lo que estaban hablando antes, van perdiendo la vergüenza. Y esta gente parece que no tienen el rostro de cemento. No, y mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Porque si yo viviera algo así, que me trague la tierra, ¿verdad? No querría salir nunca más. Pero jamás. Roberto, gracias por tu tiempo con nosotros esta noche. Al contrario, gracias a ti. Roberto Espínola con nosotros aquí en los estudios de Noticias Paraguay. Un gran gusto de estar esta noche con ustedes hablando con 4 personalidades en torno a cómo podemos trabajar para cambiar la sociedad paraguaya, al menos en las cuestiones que tienen que ver con la vergüenza y con tomas de conducta que nos hagan presagiar que la democracia y la libertad vinieron para quedarse con una forma distinta a la que tenemos en el país. El próximo miércoles tendremos un programa muy especial. Por primera vez en la televisión paraguaya estaremos grabando el próximo lunes a las 19:30 un programa con 700 personas en el Teatro Municipal, con 10 jóvenes brillantes contándonos la experiencia de ser joven y de cómo ser exitoso a los 30 años o antes de los 30 años. Va a ser una oportunidad en la Semana de la Juventud para tener fe y confianza en esta mayoría del país que ambicionamos participen o zapateen todos al mismo tiempo para cambiar definitivamente
aquello que merece ser cambiado. Hasta el próximo lunes, desde el Teatro Municipal. Buenas noches, buena suerte.